Ya está. Ya Eso. está grabando. ¿Y el idiota de Pablo? Qué chingón. No es mía, güey. ¿Quién es? Pues es de un compa, güey. ¿Es de un patrimonio cultural? Como cuando querías Son las hacer... magias que tuvimos que hacer para mejorar un poco la calidad, güey. No, está Tienes bien, muchos güey. compas con muchas cosas, güey. Ya sé, güey. Tengo un compa que toca la guitarra bien chingón, pero a ese güey no le pido nada porque es bien marro, güey. Pídeme cosas, pendejo. Pídeme cosas. Pídeme una, ¿Cómo güey. están? ¿Cómo Comprométete. están? Amigo, ¿tú cómo estás? Bien, bien, también. ¿Te hiciste cola de caballo, ¿ah, güey? No, me corté el cabello, güey. No seas cabrón. Ya estaba harto, güey. Wow, güey. Sí, eso está. Wow. Cerrando ciclos, güey. Sí, está cañón. Iba a esperar a divorciarme, pero Mariana no me iba a dejar, entonces ya me lo corté de una vez, güey. Ya, Entonces, güey. ¿de qué vamos a hablar hoy, güey? Bienvenidos, amigos. Tenemos hoy con ustedes a Luis Aristides. Denle un aplauso, por favor. Con mucho cariño, con micrófono nuevo, bigote de siempre y unos lentes que dan siempre de qué hablar. Y del otro lado tenemos a Juan Pablo Martínez López, Muchas gracias. alias el Pambazos. Yo el pambazo, sí. De chorizo. De chorizo. Cuando quieran, aquí hay. Bueno, eso seguramente lo voy a quitar porque estuvo muy pendejo, güey. No es a huevo, güey. No, sí, Pablo, o sea, si no tienes nada chistoso que decir, no lo digas, güey. ¿Cómo han estado, amigos? ¿Qué tal su semana? ¿Qué, amigo? Que igual estamos al pendiente de cómo se va moviendo el coronavirus. ¿Por qué haces una cruzada con tu micrófono? ¿O qué? Ah, Es más cómodo, carnal, mira. ¿Le hago así? Es de los que le pica aquí y le hace Superman. está cabrón lo del coronavirus, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Pues con las noticias de que ahora gente cercana a mí tiene coronavirus. Pues, como, o sea, bueno, no vive aquí en mi ciudad, pero está pesado. Yo igual ya supe de varios casos, ¿eh? Ya más cerquita. Tenemos que decir que la peste, güey, nació iniciando la contingencia, güey, y ha vivido casi el mismo pinche proceso que la pandemia, güey. Cosas que se haya quedado en el programa. Entonces es como López-Gatell, güey. Sí, yo nada más vengo para ser el portavoz. Claro. Mira, Sumo, tengo digo, no. playera de graduado de la Universidad del Sur, carnal. Oye, pero ha estado bien cabrón porque de repente yo veo los primeros programas y decíamos, no, esta cosa pues está muy leve, no va a haber muchos casos, estábamos bastante bien. Y ahorita ya después de 4 meses que estamos hasta la pinche madre de estar aquí metidos, con muchísimas malas noticias, pues hay mucho que contar y que decir, ¿no, amigos? Después de casi 4 meses de pandemia. Lo chistoso es que también ya estamos adoptando la nueva normalidad. O sea, ya el otro día me subí al transporte público y se subió un señor sin cubreboca y todo el mundo lo vio como el apestado, así como, ¿por qué ese señor no trae cubreboca? Y lo aventaron. Por ejemplo, Alejandro, mira, ya se cortó el cabello, él está asumiendo una nueva vida. Como ya abrieron, ya estamos en semáforo naranja. Hoy, güey, porque ya mañana en semáforo rojo otra vez, güey. Ya pude ir a la peluquería. Pues ha estado muy cabrón. Yo creo que en general, en líneas, a grandes rasgos, el gobierno federal ha hecho una buena labor a secas, creo yo. Entendiendo que te enfrentas a una situación que no conoces, porque no falta el pendejo que dice, ay, güey, es igual que el H1N1. No, ni remotamente es lo mismo. Ni el virus, ni las circunstancias, ni los momentos, ni el nivel de contagio, ni nada. Y entonces, teniendo en cuenta que es algo completamente nuevo, que llegó de putazo, creo que la actuación del gobierno ha sido buena a secas. No sé cómo lo ves tú, amigo Aristides. No lo sé, ¿eh? Es difícil evaluarlo, pues. O sea, mucha gente ha estado en una crítica súper ruda al gobierno justo por el escándalo de las estadísticas, ¿no? Que, Amigo.
Pero de todos modos, o sea, concuerdo con que las medidas que se han tomado en proporción a lo que teníamos, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a una pandemia con un sector salud súper devastado, ¿no? Y la verdad es que se tuvo que echar a andar toda la maquinaria institucional en muchos sentidos, no solo en el sector salud, en el económico, incluso en el académico, en el laboral, en un montón de sectores de gobierno se tuvieron que movilizar porque pues, la pandemia exigió pues, trabajo al que quizás ni siquiera estábamos acostumbrados, ¿no? Pero sí, esa compuesta del gobierno sí es buena a secas, ¿no? No podemos decir que sea excelente tampoco. O sea, sobre todo si ¿Ustedes qué tienes en opinan, por cuenta... ejemplo? A ver, pero yo creo que, o sea, también hay que ver, o sea, la moneda tiene dos caras, ¿no? O sea, creo que dejando un poco de lado la situación paternalista gubernamental, también creo que la sociedad civil se ha comportado un poco en algunos sectores y a otra también le ha valido madre, ¿no? O sea, creo que hay que también hacer crítica y hay que ser autocrítica con nosotros siendo irresponsables y también responsables. Pero es que todo eso que tú estás diciendo, al final tiene que ver y lo van juntando en la crítica que se hace al accionar del gobierno federal. Yo lo que sí quisiera que tomemos en cuenta antes de hacer una evaluación son dos cosas. Primero, que el país no es Suiza como para hacer todas las pruebas de No, somos coronavirus, Venezuela del Norte. todas las pruebas de coronavirus que se puedan, porque ya tienes una infraestructura de salud adecuada, ¿me explico? Entonces, teniendo en cuenta que te queda poco tiempo, con pocos recursos y el pinche bicho ya viene, creo que el gobierno federal apostó por, primero, tener un sistema de salud que pudiera abarcar a todos los enfermos, y eso digamos que ha sido de manera correcta porque en ningún momento se han sobrepasado los niveles de ocupación en los hospitales. Y segundo, hasta donde es posible hacer conciencia con la gente sin llegar a medidas autoritarias y completamente restrictivas. Por eso yo lo consideraría medianamente a secas buena la actividad del gobierno con la pandemia. Hay que ver en qué termina, porque pues vamos a las pinches mitades, güey. Seguramente vamos a estar en semáforo verde en Hidalgo septiembre y octubre, y de ahí ya viene la influenza, y pues nos aventamos de aquí a febrero. O los rebrotes, ¿no? También algo que Sí. no se ha tomado mucho en cuenta como en el imaginario de la gente es las verdaderas condiciones de un comportamiento pandémico. Es Claro. completamente probabilístico, es volátil, es en gran medida es pues casi imposible predecir cómo se va a comportar en el futuro. Y eso nos mantiene, o nos ha mantenido durante meses a la expectativa, ¿no? De qué va a pasar la siguiente semana, qué va a pasar mañana. Creo que también lo interesante es como estar viviendo todo el tiempo con un ambiente de muerte también, ¿no? O sea, creo que también se respira y se ve por la gente todo el tiempo como con el temor de estar contagiados o de contagiar a alguien. Entonces, se ve interesante esta sensación de muerte todo el tiempo, ¿no? Se respira en la calle. Se ve interesante. Es paranoia, Sí, ¿no? se ve de la chingada. Claro, es paranoia, pero también a la gente también no le importa la muerte, ¿no? O sea, se ve que puede salir. O sea, hay gente que dice, no, pues no me importa que me dé coronavirus, ¿no? O sea, al final creo que lo importante es trabajar o salir de fiesta o su toma de decisiones. Pues vaya usted a saber qué fregados va a suceder. Lo que sí hay que tener en cuenta son tres factores primordiales. El pinche bicho y cómo vaya evolucionando, porque no hay todavía certeza en cuanto a el tiempo que puede durar la inmunidad en las personas que se recuperan, cuándo vaya a estar una vacuna, etcétera, etcétera. Y las consecuencias que genera a largo plazo, que también ha habido varios estudios respecto a eso. La caída de la economía a nivel mundial, que es otro factor indispensable. Yo nada más dense una vuelta por el centro histórico, chingo de locales en renta, la gente cerrando sus negocios y todo esto. Histórico es el centro, ¿verdad? Y O
sea, sin el afán tampoco de ser demasiado grises, ¿no? Que, como dice Pablo, esa sensación del acecho de la muerte está, o sea, sí es pesado, ¿no? Sí, el Pablo se ve un pinche gris. Sí. No, pero es que es verdad, o sea, tampoco, también, o sea, si sales a la Güey, calle, cuidado, la muerte está atrás de ti, güey. o sea, estornuda a alguien o tose, de repente volteas y dices, oye, compadre, pues me vas a contagiar, ¿no? Creo que ya estoy muriendo. Sí, o te enoja realmente, güey, ver a personas que van caminando sin cubrebocas, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sin realmente ser conscientes, por ejemplo, de el comportamiento de un contagio, por ejemplo, ¿no? O sea, cuáles son las probabilidades de que verdaderamente te puedas contagiar y todo eso. Realmente no estamos pensando en eso. O sea, sí estamos pensando en que si toco algo que no es de mi casa, estoy en peligro, ¿no? Si salgo, estoy en peligro, ¿no? Si no limpio mis cosas, estoy en peligro. O sea, Si chupo la banqueta, estoy en peligro. Sí, claro, ¿no? O sea, incluso hay banda que estoy seguro que ya ha de estar pensando como en, ¿sabes qué? Voy a salir al Oxxo a lamer la puerta ya para contagiarme y acabar con eso. Sí, o sea, sí, pero luego te acuerdas que a lo mejor cerca de ti hay gente de la tercera edad o con diferentes circunstancias que le puede hacer muchísimo más daño que lo que probablemente te cause a ti. Está cabrón, amigos. Otra cosa Oye, de la pero ¿sabes qué es lo chistoso? O sea, yo he conocido gente gorda que hoy está preocupadísima. Güey, el gordo hablando de conocer gente o sea, gorda, güey. Entre gordos nos conocemos, o sea, entre gordos nos conocemos, o sea, compañeros gordos también que dicen, oye, amigo gordo, Güey, estamos tienes que preocupados. decir, gente de mi comorbilidad, güey. Sí, gente que obesidad mórbida como yo. ¿Tú no estás preocupado, hermano? Yo estoy preocupado por la calvicie de mi hermano. ¿Me dices a mí, amigo? No, al Pablo, pues que si no está Sí, preocupado por su comorbilidad. No, Yo yo también, güey, mira. O sea, a mí No, sí. también, o sea, me da ansiedad que como fumador, pues, si me pega el bicho y valgo madre, ¿no? Oigan, amigos, otra cosa que íbamos a comentar el día de hoy, era lo referente a la identificación de los restos de un normalista más del caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República anunció que se identificaron los restos óseos del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería en el municipio de Cocula, Guerrero. Esta indagatoria ya llevaba desde el año pasado y con esto pues confirmamos que la verdad histórica pronunciada por Tiene que reabrir. la mierda más grande que ha dado este estado tan bonito, Murillo Karam, fue totalmente deshecha, ¿no? Bueno, pero Sí, o que sea, se ya tiene que sabíamos. reabrir, ¿no? Eso. Por supuesto. O sea, los únicos que creían esa verdad eran ellos. Sabíamos que Y Pablo había Iriarte. Mi papá. inconsistentes, ¿no? Inconsistencias. Pero, o sea, algo que a mí me parece muy curioso es que parte de la crítica que se hace al proyecto de Andrés Manuel es la lentitud o la incompetencia con la que está manejando sus estrategias, ¿no? Y sin embargo, o sea, si uno es así como que cuidadoso, sí se pueden ver como varias cosillas que han salido y que no han generado escándalo, pero deberían generarlo. Y una de ellas es esta, ¿no? Pero creo que no le corresponde al gobierno de Andrés Manuel. O sea, creo que es cuestión de la fiscalía, que se supone que es autónoma, con Gertz Manero, y la otra es el Poder Judicial, que es autónomo al Poder ejecutivo. Entonces, Sí, claro, o sea, a mí lo que me preocupa de este caso, como en anteriores casos, pasó con el Bester Gordillo, con lo que pasó con todos los quinazos anteriores, es que la fiscalía haga un mal caso y que se haga como mucho revuelo de que lo agarraron y al final de cuentas lo sacan. A ver, no, Pablo, o sea, primero hay que tener voluntad política que no se tuvo en el 2014 para tratar de resolver uno de los casos más controversiales, enigmáticos, hirientes que han sucedido en este país, güey. Eso es por un lado. Y entonces, desde enero, si mal no recuerdo, está la ficha roja de Interpol contra Tomás Herón, que parece que está en Canadá y que fue de los artífices de esta verdad histórica, güey. Cayendo ese culero, güey, tendría forzosamente que caer muchos más. Pero más allá de broncas personales que uno tenga con figuras deleznables que ha dado nuestro estado de Hidalgo, creo que el resarcir
a los padres la verdad de lo que sucedió con sus hijos, de Es un darles, escandalazo, de darles un término después de tantos años de sufrimiento. Creo que es un compromiso que Andrés Manuel firmó antes de entrar al poder, que forzosamente se tiene que cumplir. Ahora, que caiga la gente que tenga que caer, y esto que se acaba de descubrir, pues creo que es el broche que inicia nuevas investigaciones. Yo no sé si tenga que regresar la gente del GIEI que corrieron a patadas cuando ya no les gustó la investigación a los de Claro. Peña Nieto. Pero ya, o sea, pero dejaron los informes. Están los informes y está absolutamente todo. Y Pero también dejaron el caso cerrado, o sea, ese es el problema, ¿no? La voluntad política de la que habla Ale, y yo ahí quiero igual como ser claro por mi propia postura, ¿no? Yo hablo del gobierno de Andrés Manuel como una cuestión genérica, o sea, porque hay una voluntad política que se reabre o se reapertura con todo lo que sucede a partir de la entrada de esta persona a la presidencia. Pero la voluntad política no debería existir, porque al final la estructura orgánica del gobierno no lo debería permitir. Claro, pues es responsabilidad del gobierno, pero el hecho es que antes de que hubiera modificaciones al espíritu político en México, pues pasaban cosas como que se cerraba el caso como una verdad histórica, todo inconsistente, ¿no? Ahora, siento que para el gobierno hay dos aristas súper importantes que van a ocurrir si es que verdaderamente tienen las ganas de abrir y resolver esto. Uno, el papel que tuvo el ejército y la unidad de milicia que estaba en Iguala en ese momento, y que por testimonio de los estudiantes, ellos estuvieron a la hora de recogerlos y de estarlos hostigando. Durante todo el sexenio de Peña Nieto, ni una entrevista dieron esos culeros, ni a los del GIEI, ni jamás pudieron tener acceso a los testimonios de la gente de la zona militar, ahí en Iguala. Sí, no pueden entrar a los Y cuarteles. siendo este gobierno el que le da tanta importancia, proyectos, estímulos al orden militar, a mí me cuesta trabajo entender que cuando vayan a saltar nombres importantes, pues se tengan los argumentos necesarios para poder actuar en consecuencia. Bueno, Ya también- vemos, por ejemplo, que pero también- aduanas pero- y pero aeropuertos también- lo hay van que a poner- tener también los militares. Claro, pero ahora, o sea, con el cambio de Andrés Manuel también hubo cambio dentro de las élites de los militares, ¿no? Entonces, el secretario de la defensa, el de los militares, tanto de los marinos, cambió. Entonces, yo no sé también, o sea, la También lealtad. sus estructuras, güey, porque pues, Claro, entra pero la Guardia lealtad Nacional, militar ¿no? también está canija, ¿no? O sea, yo no sé si entre ellos se van a poder traicionar. No, la cultura militar es otra onda. Es muy difícil entender cómo se ha gestado toda la cultura en torno a la milicia mexicana. Claro, bueno, es el Hay- único ejército en el mundo que no ha hecho golpes de Estado. Por ejemplo, eso, pero pues también es este pedo de la honorabilidad, el pedo el respeto todavía tan profundo que le tienen al sentido patriótico. Todo eso pues debe afectar también este tipo de coyunturas que comprometen. Bueno, y entre Entonces, comillas, ¿no? O sea, sentido patriótico estar aliado en el narco se me hace un poco contradictorio. Exactamente, ¿no? O sea, es una ética muy extraña ahí que también pues, es bien difícil pensarla. O sea, además de que, pues, como te decía, ¿no? O sea, están tocadas sus estructuras. La Guardia Nacional, pues sí ha puesto, digamos, en una situación de vulnerabilidad a muchas personas que durante años vivieron de manera acomodaticia dentro de las estructuras de la milicia mexicana. Entonces, pues ahí por ahí debe haber sentimientos de, pues ya gestándose de rencor, de oposición, ¿no? Pero desde esta ética de la que les digo, ¿no? O sea, sí me imagino a los militares pensando en Andrés Manuel como un presidente espurio, a razón de que se quedaron sin el trabajo con el que sustentaron sus familias desde hace muchos años, ¿no? Pero Sin también embargo, hay que entender a la milicia como gente que sirve al pueblo, ¿no? Entonces, ellos viven de nuestros impuestos también, ¿no? O sea, también les exigimos y tienen que entrar en un orden judicial. Uy, y güey, claro, parece que escuché a Gilberto Lozano. ¿Qué pasó? sí, Sí, o sea, o sea, como... es mucho más complicado y complejo de lo que quizás se está analizando dentro de la opinión pública.
Y las consecuencias pues igual van a ser brutales. Sí. O sea, yo miro, por ejemplo, esto que está sonando mucho de Emilio Lozoya, ¿no? Por ejemplo. Que también es un hecho que debería ser aún más escandaloso de lo que está resonando en la opinión pública, porque compromete no solo el gobierno de Peña Nieto, sino compromete una tradición política de casi 100 años, una forma de hacer el gobierno, ¿no? Que está a punto de revelársenos como una bomba en nuestras caras, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a asumir? Pues eso ya lo veremos hasta después. Oye, ¿y qué tal la finta de que supuestamente Emilio Lozoya llega y el pinche convoy, todos pensando que iba en la camioneta, güey, en la gorra, el chaleco antibalas, y era otro cabrón? Ese güey iba en un helicóptero al Hospital Ángeles porque supuestamente tiene un cuadro anémico y problemas en el esófago, cosa que no corroboró la gente y las autoridades en España, güey. Claro. Hay que recordar que ese güey, el 12 de febrero, fue acusado de operaciones con recurso de procedencia ilícita. ¿Qué ibas a Sí, decir? ya tenía la ficha, pero creo que eso es importante porque también, o sea, hubo peritos médicos particulares y también del Estado que corroboraron esas cosas. Yo pienso, y a mí lo que me bota un poco es ¿qué privilegios goza Lozoya para que lo agarren y lo metan lo manden a un médico y cualquier otro delincuente no? No, es justo es eso, Pablo. O sea, él como detenido y presunto culpable tiene absolutos derechos que se le tienen que respetar casi más que alguna víctima, porque este país está infestado de casos en donde por faltas al debido proceso el hijo de la chingada sale libre. Entonces era indispensable que si había una sospecha de que su salud estaba mermada, forzosamente tenía que ir a un hospital. O sea, cumplir ese protocolo si era de esperarse. Lo que a mí me gustaría que analizáramos, bueno, analizar qué pedo, güey. Somos tres pendejos que hablamos de cosas que no conocemos, güey. Pues Luis trae una sudadera de Lo que a mí me gustaría que platicáramos es de lo que viene a decir ese cabrón. O sea, Claro. supuestamente Sí, trae 12 videos donde sale un chingo de gente que... No, 39 videos, 39 videos donde sale un chingo de gente que recibió dinero para poder aprobar la reforma energética, güey. Casualmente eso es va algo de lo llegando... que quería platicar. Échale, amigo. Las reformas, la agenda política de Peña Nieto se sustentó, digamos, en esta estrategia, en esta serie de reformas que fueron peleadísimas, ¿no? Ajá, que iniciaron el Pacto por México, que terminó casi a los 100 días, ¿no? O sea, se firmó a los 100 días y terminó a los 100 días, ¿no? Claro. Pero digamos que la marca del gobierno de Peña Nieto es esa coalición de poderes o de fuerzas políticas que lograron una agenda de reformas que cambian por completo el panorama económico del país. Ahora, lo que yo me pregunto es si Andrés Manuel realmente tiene, o digamos, la voluntad política que abre el gobierno de Andrés Manuel, tiene en verdad la intención de derrumbar, ¿no? o de desplazar esas formas de economía y política que según se dice en su discurso afectaron a México, hasta dejarlo en los índices de marginalidad, pobreza y devastación que se supone que nos encontramos, se supone que es evidente para mucho. Pues a mí me parece curioso que hasta este punto no se haya hablado todavía, digamos a profundidad, de las reformas, ¿no? De la estrategia de reforma de Peña Nieto. Y ahora, con esta onda de Emilio Lozoya, pues ya hasta tiene un apellido, ¿no? La energética, que es la reforma energética Odebrecht, ¿no? Es que ninguna reforma la han quitado en realidad, ¿no? O sea, hasta la reforma educativa sigue. O sea, reformaron la reforma, no la quitaron. Eso, Claro, no, sí tiene sus asegúnes la reforma de Andrés Manuel a al pero artículo tercero, justo ¿no? das en el clavo, amigo. O sea, me parece que ese es el importante. No solamente los sobornos que se dieron a los diputados en ese entonces para pasar la reforma, entre ellos una diputada que ahora es senadora del PRI, Vanessa Rubio, güey,
Que en cuanto vio que pero el estuvo en pinche relaciones avión arrancó de exteriores ella. España, güey, patas, ¿para qué las quiero? Ya está fuera del país. Así la gente va a empezar a largarse, güey, porque seguramente están en estos videos. Pero lo que decías, más importante es los sobornos que recibió Emilio Lozoya, siendo encargado de la campaña de Peña Nieto, encargado de los enlaces externos, no sé cómo le llaman. Tentativamente, él recibió los sobornos por parte de Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto. O sea, si vamos por ese punto tan trascendente que tú estás diciendo, el que al final tendría que acabar en el bote es el culero de Peña Nieto, güey. Pero yo pienso que a mí sí me es más interesante Videgaray. O sea, yo prefiero que Videgaray esté en la cárcel porque al final era un secreto a voces que el que gobernaba era él y no Peña Nieto. Y yo creo que o sea, lo interesante de esto es follow the money, ¿no? Sigue el ¿Qué? dinero. ¿Qué? Follow the money, follow the money. Sigue el dinero, Ale. Claro, sigue el dinero. O sea, eso a mí se me hace muy interesante. Pensé que había entrado un pinche comercial de YouTube. Espera. ¿Aún no sabes inglés? No, ¿has entendido todo lo que dije? Y sí. ¿Podrías contestarme? Yo O sea, pero me acuerdo, por ejemplo, de cuando se peleó justo la energética, siendo presidente del Senado David Penchina, no sé si se acuerdan. No Sí, mames, sí. otra el basofia. secretario de Infonavit, carnal. Sí, el exdirector. El 700,000, ¿no? ¿Cómo le dicen? Ah, tienes razón, amigo. Ese güey era el pinche niño gritón que andaba por todos lados diciendo los beneficios de la reforma energética. Claro. Así es. Y ¿Sí? justo yo recuerdo muy bien los discursos de Alejandro Encinas, por ejemplo, o de Laida Sansores, que eran de dientes para afuera con David Penchina acá atrás, ¿no? Porque además ponen el podio justo enfrente de donde está la presidencia del Senado, ¿no? Y pues podías ver a Encinas y a Laida Sansores enardecidos, acusando justamente las consecuencias que podría tener la modificación al artículo, me parece que es 25, 26, 27, por ahí. Y las caras que hacían, ¿no? Atrás, la gente que estaba apoyando las reformas, pues eran unas caras de que ya sabían qué era lo que iba a pasar y que ya estaba todo comprometido, ¿no? Y eso fue profundamente frustrante. Y así se pasaron el resto de las reformas, ¿no? La hacendaria, la laboral, que ya también tiene algunas modificaciones a raíz de trabajo de Luisa María Alcalde. Y esa reforma laboral viene desde Calderón también, ¿no? O sea, hoy estamos viendo los resultados de esa reforma laboral también con el outsourcing, ¿no? O sea, claro, no es posible de que no tengamos derechos laborales, ¿no? Es que ese es justo el proyecto neoliberal consolidado a nivel constitucional. O sea, claro. recuerda que una de las modificaciones más importantes de la reforma energética es el cambio de términos con respecto a los sectores estratégicos de la nación, que eran petróleos y electricidad, ¿no? Entonces, ¿el periodo neoliberal ya terminó, amigo? No, claro que no, está completamente consolidado, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Andrés dice que sí? Porque ya llegó, dice, ¿no? Yo ya llegué y soy la barredora, ¿no? Eso es justo lo que hay que entender, ¿no? A nivel político, la transformación yo no la he visto a discusión, pues. O sea, la transformación no es una cosa que llegue nada más porque se pidió, se concedió y se echó a andar. No, o sea, hay un proyecto, y justamente esas reformas lo representan, de estructuración económica del país que beneficia a ciertos sectores y que están muy claros y que además se pueden ver así como que casi esquemáticamente en lo que viene a decir Emilio Lozoya. Claro. Es decir, yo, Emilio Lozoya, vengo a acusar a los que se beneficiaron de un proyecto político que se vino consolidando durante al menos 3 o 4 sexenios, ¿no? Y ya vimos que no funciona también. O sea, no solo no funciona, es devastador, ¿no? O sea, ha dejado gente en la calle. O sea, pero también tenemos 30 años con esto. O sea, desde de la Madrid que empezó la venta de México con Vicente Fox. O sea, también, o sea, ahorita creo que tiene mucha razón lo que dijo alguna vez Fidel Castro, ¿no? Que la historia juzgue. Y hoy también juzgamos como Vicente Fox hizo el Seguro Popular y devastó la seguridad social de este país.
Sí. como Calderón devastó con sus reformas y como Peña Nieto devastó, y en realidad tenemos, Güey, o sea, para- cómo le pegaron a algo. Pues para nosotros es evidente el fracaso del modelo neoliberal. Y no solamente en México, güey. Y siento que en México pocas raíces habrá echado. Hay países verdaderamente destruidos Sí. Chile. por este modelo. Ahora, lo que yo cuestiono es que se pretenda que por decreto hayamos terminado ya este proceso económico, güey. Ahí es en donde hay que ser críticos, claro. O sea, ahí es en donde yo veo a un Andrés Manuel cuestionable, ¿no? A ver, si verdaderamente vamos a encaminarnos a una transformación, tenemos que pensar en el ámbito económico-político. Y ahí, se han visto muy pocas modificaciones, ¿no? Sobre todo esa, ¿no? La reforma. La educación, por ejemplo, ¿no? Lo que está pidiendo Andrés Manuel es, en su reforma, es que la educación se convierta en universal, obligatoria y gratuita. Eso significa, para las universidades, para los instituciones de educación superior, significa una inversión brutal. O sea, asumir toda la demanda, porque eso es lo que significa la gratuidad y la obligatoriedad, ¿no? Que todos los que quieran entrar, entren. Es una inversión brutal. Pero muy necesaria, Luis, pero es muy necesaria. Otro punto que a mí me interesa, porque yo pienso que en política hay que tener un ojo en el microscopio y otro en el telescopio. Y otro en el garabato. O sea, también entender que México depende se gobierna con diferentes factores. Y uno de esos factores es Gringolandia. Entonces, de repente, o sea, yo he platicado con gente, ¿no? Y me dicen ejemplos de Venezuela y de Cuba, de cómo ha podido prosperar fuera de estos modelos, y es mentira. Al final siempre han estado atrás Rusia, siempre ha estado atrás China, porque creo que, o sea, sin apoyos de los grandes países no puedes tener absolutamente nada, o sea, no puedes vivir solo en este mundo. Ningún análisis será justo, ningún análisis sobre Cuba será justo si sigue un bloqueo económico. Claro, pero también entiendes que la URSS lo mantuvo por años y a costa de Otra la vez te Guerra lo repito, Fría. güey. Ninguna evaluación sobre el proceso vivido en Cuba desde el 59 puede ser legítimo si no se tiene en cuenta el bloqueo económico, güey. Por eso, o sea, es que no lo quito de la mesa, pero lo mismo pasa con Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela, con todo y el bloqueo económico, sigue teniendo ventas hacia Rusia, sigue teniendo ventas hacia China, y sigue siendo una base militar en Sudamérica. ¿Pero a dónde querías cambiar el tema? O sea, ¿de qué estás hablando? No, o sea, de poner a México también dentro de la escala mundial. ¿De mover a México? Mover a México. O sea, México... Mames, güey. Es que estamos saliendo de esa chingadera, güey. Tú quieres regresar a... Cabrón, ahora con la cuarentena ya me yo siento les pregunto una cosa, güey. ¿Ustedes creen que bajo el esquema del modelo neoliberal podemos avanzar hacia algún tipo de transformación? O sea, por ejemplo, puse sobre la mesa el tema de la educación porque es un tema laboral, ¿no? Es un tema de que si todos tenemos licenciatura, por defecto pensamos en el modelo neoliberal que tenemos oportunidad de mayor ingreso, pero eso es falso. O sea, todos hoy ya sabemos que no significa nada tener una licenciatura, un doctorado, la verdad es que la ponderación de los salarios está por los suelos, ¿no? Claro. Y el promedio de ingreso de la gente ahorita que está ya entrando a los 30 años, 35, 40, pues no sé para cuándo pueda mejorar, ¿no? Las vías de acceso mejores. Y si hay un proceso de cambio, amigo. O sea, Karl Polanyi decía que para que haya una economía de mercado, tiene que haber una sociedad de mercado. Y ahí estamos, güey. Claro. En donde todo lo que le puedas poner precio, pues está perfectamente dentro de la ética económica neoliberal. Todo lo que puedas vender y comprar. Incluso cosas que el mismo sistema capitalista no produce. Como el trabajo, güey. Pero también, o sea, la educación responde a este sistema económico, ¿no? Por lo que le planteaba Luis. Al final tenemos 30 años insertándonos poco a poco. No mames, yo tengo 31. No, el sistema, o sea, poco a poco en un sistema por competencia. Yo lo veo, entonces, yo lo veo lejos, pero yo tengo 25 todavía. Desde trabajar, güey. O sea, desde el kinder hasta el posgrado tenemos un sistema por competencias, ¿no? Entonces, también repensar la idea de la educación fuera de las competencias hoy es muy complicado. O sea, los pedagogos se rompen
ahí es en donde creo que debe estar la consigna López Obradorista. Porque si se dan cuenta, tanto la educación como lo laboral, lo económico, lo hacendario, ¿no? Lo energético, están profundamente interrelacionados en una perspectiva económico-política, pues que asumimos, digamos, que no funciona, ¿no? La Pero es pregunta la por eso lógica es que esa. tenemos, carnal. Por eso, la pregunta es esa. O sea, ¿ustedes creen que puede haber una transformación? Yo creo dicen que Andrés lo Manuel, que bajo lo que estos tienen en mente Andrés parámetros? Manuel es más este estado de bienestar pre-neoliberal. Él es muy insistente en eso, en la sustentabilidad alimenticia, en instituciones estatales fuertes que proporcionen, pues eso, un estado de bienestar. O sea, y es súper importante, por ejemplo, nosotros que nuestra generación ya nació con las consecuencias tan graves de este modelo, de repente te pones a ver atrás y dices, "Oh, es que como mis abuelos vivían, güey, con tantos hijos y podían superarlo", y pues, o sea, sí era mucho esfuerzo y dedicación, pero mi abuelo no acabó ni la primaria, güey, y hasta el último día de su muerte tenía una pensión mucho más alta que lo que yo probablemente vaya a ganar algún día en mi pinche vida, güey. Y ahora menos con la pandemia, güey. Y servicios de salud de calidad y medicinas. Y entonces yo creo que Andrés tiene en la cabeza ese estado de bienestar. Que Pero creo evidentemente... pero creo que es complicado hacer el paso que plantea Luis tan drásticamente de un día para otro. Claro, y sin embargo eso es en lo que está pensando la gente, ¿no? O sea, es necesario. Mi problema es que nosotros pensamos que eso está sucediendo, y la verdad es que no. O sea, sí concuerdo con Ale que tal vez hay implícito otro modelo del cual no podemos nombrar todavía. Pero definitivamente no va a ser el comunismo ni va a ser el socialismo. No, hay que replantear una nueva cosa. Creo que, o sea, entonces la gente que está saliendo en sus coches con las cartulinas, amigo, ¿qué le tienen que completamente engañados? ¿Qué le tienen que poner al letrero, güey? No al socialismo. A la socialdemocracia. A la socialdemocracia. Le debería poner al Andrés Manuel, déjame poner mi changarro, ¿no? Andrés Manuel. Pero yo creo que la pregunta es ¿a dónde tenemos que mover la línea, ¿no? La línea de control del Estado y también control del mercado. O sea, ¿qué tanto el Estado tiene que controlar al mercado y qué tanto el mercado tiene que controlar al Estado también? Entonces, es una buena pregunta, claro. No te puedes mover mucho ahora fuera de esa línea también, ¿no? Porque también te castigan los gringos. O sea, si te salen... No, porque también creo que vivimos en una falsa democracia, ¿no? O sea, la falsa democracia del voto, la falsa democracia de estar protestando. Al final creo que las grandes corporaciones siguen controlando este país y siguen tomando decisiones. Creo que Andrés Manuel no toma todas las decisiones para controlar este país. Oigan, y ahora con todo esto, ¿cómo ven el pedo de Lozoya? O sea, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Nada más el cortar cabezas o alguna consecuencia a nivel político? Si siguen el hilo de sucesos hasta el final, Peña Nieto tiene que estar en la cárcel. Si no, habrá uno que otro diputado o senador que acabe en el bote. Lozoya tendrá un buen pacto para no pisar tantos años la cárcel y ya. Bueno, y Osorio Chong. Penchina, yo creo que Penchina está más cerca del pinche bote que Osorio Chong, ¿eh? No lo había visto así, amigo. O sea, tienes toda la pero razón. ahora está, ¿cómo se llama? Circulando un video, yo lo vi en Facebook, en donde explican todo el entramado que tenía Osorio Chong con sus hermanos. Y todo, o sea, toda la red que hizo con empresas falsas y todo. La investigación es porque no coincide su patrimonio, güey. Claramente no coincide, güey. Cuando abro la pinche ventana, güey, y cualquier pinche edificio que hay aquí es de ese culero, güey. O de Murillo, ¿no? O de Murillo, entonces... Sí, controlan el Estado. Entonces no, o sea, tampoco veo que por eso vaya a acabar en la cárcel. Pues mira, o sea, a mí me encantaría que no fuera otro quinazo. O sea, que no fueran estos quinazos que hacía el PRI todo el tiempo de meter a alguien a la cárcel para que se apaciguara como la histeria colectiva, ¿no? O sea, que realmente
sí se trastoquen, o sea, las raíces de este problema de corrupción y que no sea otra Quina, que no sea otro Elvester Gordillo, que no sea otra Raúl Salinas de Gortari. Andrés Manuel creo que confía mucho en las instituciones, ¿no? No es un proyecto que pretenda disolver el sistema institucional, sino que confía en que las instituciones haciendo su trabajo, con eso es suficiente, ¿no? Y bueno, eso es un gran cambio, o sea, como dice Pablo, ¿no? O sea, que la fiscalía haga su trabajo, que las investigaciones que se están llevando a cabo se lleven a cabo hasta sus últimas consecuencias, y que se haga justicia a través de los aparatos que tiene nuestro país para hacer justicia, ¿no? Ahora, hablábamos Eso- de voluntad política, amigo, y él lo ha dicho desde antes y desde siempre que pues, no hay que mirar atrás y que si por él fuera, él votaría porque no se juzgara a nadie desde que llegó hacia atrás, güey. O sea, Las curiosidades, ¿no? Del discurso de López. a veces uno no lo entiende, güey. De Sí, repente hay días que es dices, enigmático. puta madre, güey, ese viejo es un adelantado, cabrón. Sí, sí, sí. Ese viejo está pensando por todo el mundo. Y hay otros días que dices, no, güey, se le fue el pedo bien cabrón. Alimenta mucho como el pensamiento conspiranoico, ¿no? Sí, muy Claro. cabrón. Como que tiene algo escondido, unas bajo la manga o algo. ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, lo que pasó con Trump estuvo mucho fuera de la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Qué gran discurso, ¿eh? Eso Claro, sí. y creo que es el primer mexicano que ha dicho viva México en ¿cómo se llama? Dentro de la Casa Blanca, pero que también esto responde a cuestiones de idiosincrasia y de cultura, más que cuestiones políticas y económicas. Fue un gran Sí, discurso, güey. una gran visita, renta política para los dos, pero la visita no tendría que haber sucedido, güey. O sea, no era ni el momento. Tú checa ahorita en YouTube los spots de Trump y está saliendo López Obrador. O sea, dos latinos que se chingue este güey en el voto con ese video, pues ya es ganancia. Pero lo más seguro es que en noviembre se vaya a la chingada y entonces ya no te reuniste con el nuevo presidente de Estados Unidos, sino Con el que anterior. dejaste de hacerlo con el actual, que sería Biden. Pero también, o sea, creo que no tuvo decretado. porque también fueron visitas de Estado. O sea, Hay que decretar, amigo. no, o sea, lo interesante también es que el mes pasado exactamente se reunió Felipe Calderón con Joe Biden y subieron una foto No a mames. Twitter. Y está la foto en Twitter. Entonces, ¿Quién también dice, güey? está la foto en Twitter, en el Twitter de Calderón, está la foto de Joe Biden y Calderón que se reunieron. Entonces también, imagínate. Pero cómo no va que a los estar- demócratas son de izquierda. No existe la izquierda en Gringolandia. No, a ver, ha habido discusiones serias, güey, de que, por ejemplo, si ¿De Biden veras? nombra vicepresidenta a Elizabeth Warren, No, va a ser un giro cabrón en la Alejandro. izquierda por parte de Estados Unidos. Alejandro, Bueno, amigos, ha sido un tremendo gusto poder llegar hasta sus celulares, iPad, tabletas, computadoras y que nos hayan escuchado decir todas estas cosas. Muchas gracias, querido Luis Aristides. Y hay que, oye, que nos inviten también ya a participar en las, ¿cómo se llaman? Las discusiones del relevo generacional. Deberíamos hablar de eso. Basta, ya- oye, también les iba a decir a ver si entrevistamos a los candidatos que vayan aquí a Pachuca, ¿no? Pues Yo a ver si conozco se a uno. animan. Yo conozco a uno. ¿Tú conoces a uno? ¿A quién? Yo conozco a A ver, uno. cuéntame a quién. No, es que ya, o sea, la actualidad ya es una cosa risible, pues, o sea, ya Kanye West quiere ser presidente de Estados Unidos, güey. O sea, acá- Pero es el bronco gringo, es el bronco gringo. ¿Quiere Francisco ser Javier patrón? quiere ir por Pachuca, por Morena. acá el relevo generacional es una cosa súper, de broma, ¿no? Oye, pero estaría chido hacer algo por las elecciones aquí de Pachuca. Seguramente el PAN no va a repetir, güey. Ni el PRI. Ni el PRI. Yo no sé si vaya a estar ahí muy metido el grupo universidad. Pero, pues a ver qué pedo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Este grupo que le ha hecho Se me tanto está daño yendo al el internet, Estado. güey. Creo que tienes más tus fuentes, güey. ¿Cómo? Creo que tienes más tus fuentes. Ese grupo no existe. Sí, es cierto, se llama Grupo Sosa. ¡Sale, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Nos vemos. Adiós.